tardes, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos en esta tarde a adorar al Señor. En esta tarde nos hemos reunido para escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Los que están presentes y los que están detrás de ese aparato, por el Facebook, escuchando el mensaje. Queremos compartir lo que dice la Biblia, por lo tanto, tengamos un buen tiempo para la gloria del Señor. Nuestra lectura bíblica está en Primera de Samuel, capítulo 15, Primera de Samuel, capítulo 15, y así podemos tener una lectura bíblica y después les vamos a decir cuál es el tema que vamos a desarrollar, aunque ya la mayoría sabrán cuál es el tema que vamos a desarrollar. Dice 1 Samuel, capítulo 15, versículos 1 al 3. Dice lo siguiente: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Hasta aquí la lectura. Ahora versículo 19, capítulo 15, en el mismo capítulo que estábamos leyendo, versículos 19 al 23. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín? Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hasta aquí la lectura. Dios la bendiga. Amén. Dios la aplica a nuestros corazones y nos ayude en esta tarde a estar conscientes de algo. ¿Recuerdan que hace 15 días atrás habíamos hecho una introducción sobre un tema que lo íbamos a desarrollar en el día de hoy? ¿Recuerdan? A mí se me olvidó. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios mío. Así me gusta, los jóvenes tienen buena memoria. La voluntad de Dios. Usted sabe, mi querido amigo y hermano, que usted y yo necesitamos y estamos obligados a conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Así que, hermanos, en esta tarde vamos a desarrollar este tema. Primera de Samuel, capítulo 15,
Pero antes de entrar al tema, le voy a pedir a mi hermano Oscar si puede orar por la palabra. Oremos. Bendito Dios y Padre, Señor, límpiame en la sangre preciosa y límpianos en la sangre preciosa de tu Hijo amado Cristo Jesús, para estar apto delante del trono de la gracia. Qué gozo poder reunirnos congregados para poder escuchar el mensaje de tu palabra. Padre, bendice a tu siervo con doble porción del Espíritu Santo, Señor, para que tú puedas estar hablando a través de él, nada menos que el grande tema de la voluntad, Señor, de la voluntad, Padre, que hemos de tener, Señor, para poder dar cumplimiento a lo que tú nos pides por medio del Espíritu Santo. Obra, Señor, en aquellos hermanos en Cristo que se sienten desfallecidos, Padre, que no están fortalecidos, obra en ellos y aún por almas, Señor, que no conocen al bendito Salvador. Trae almas a salvación por medio de tu palabra, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias, hermano. Muy bien, mis queridos hermanos. ¿Saben? Se me complican las cosas. Yo veo que cuando predican otros hermanos, usan cantidad de hojas. Yo tengo solamente esta hojita escrita. Nada más que esto. La introducción la di hace 15 días atrás, pero hoy estoy obligado a dar otra introducción, porque el tema lo requiere. Y entonces, antes de entrar, espero en esta noche poder entrar, aunque sea en el primer punto, de lo que es la voluntad de Dios. Pero primero, una pequeña introducción. ¿A usted le llamó la atención la lectura de hoy? Sí, Sí. llama la atención. Quizá usted dirá, qué difícil es entender la Biblia. Y yo te pregunto, ¿estás seguro de lo que dices o estás poniendo excusas? Dios, en este libro bendito, Dios presenta su plan, que es su voluntad y que es contrario a los planes nuestros y a la voluntad nuestra. Por eso nos cuesta entender la voluntad de Dios. Por eso la excusa que ponemos, la Biblia es muy difícil. Le voy a hacer una pregunta antes de entrar en esa introducción. ¿Usted cree que Saúl no entendió lo que Samuel le había dicho? Sí. Entendió, me estoy adelantando. Queridos, lo que quiero mirar con ustedes, ¿por qué nos rebelamos? Hay una razón. ¿Por qué pensamos que la Biblia es un libro complicado? ¿Por qué pensamos que la voluntad de Dios es muy difícil? ¿Saben por qué? Quédense ahí si quieren, en Jeremías 9, 23 y 24. Le voy a pedir a Fernando, si lo puede leer, pero fuerte, por favor, para que llegue acá hasta. Así que, Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Pero ¿saben? El primer versículo que leyó, el 23, Dios me está diciendo, no te alabes en tu sabiduría, no te alabes en tu valentía. Saúl era un hombre valiente, un hombre. Después lo vamos a ver, lo digo así para... Queridos hermanos, volvemos al tema
después de haber leído estos versículos, usted y yo, y los que están escuchando por el Facebook, somos responsables de no alabarnos en lo que somos, sino en entender a Dios y conocer quién es nuestro Dios y cuál es su voluntad. Esa es mi obligación, esa es la suya, quiera o no quiera. ¿Recuerdan lo que dijimos hace 15 días atrás? No pretendo tanto que recuerden. Saben que somos dados a olvidarnos y nos cuesta recordar, pero lo que Dios quiere es que usted y yo sepamos y conozcamos su voluntad. Escuche bien, recuerda lo que 15 días atrás dijimos, usted y yo vivimos en este mundo que es de Dios. Él es el dueño y Él tiene derecho a exigirle a usted y a mí que yo haga su voluntad. Usted dirá, pero yo tengo sí, yo tengo mi personalidad. Qué lamentable. Bueno, en este versículo 24, Dios está pidiendo que todo nuestro esfuerzo sea entender y conocer quién es el Señor. Queridos, seguimos porque queremos mirar esto y preguntarnos. La pregunta es, ¿Saúl conocía lo que se le había encomendado? ¿Saben? Yo de cuartel y de ejército sé muy poco, pero Saúl era un hombre de ejército, era el capitán, era el superior. Él sabía muy bien lo que era una orden cuando se daba en el asunto militar. Si a mí me hubieran dicho, hubiera hecho un desastre, porque no entiendo nada de eso. Pero Saúl sí entendió. Ahora, queridos, sí, Saúl entendió cuál era la voluntad de Dios. ¿Y saben lo que le pregunta Dios a Saúl, a usted y a mí? Porque recuerden algo, ¿para qué se habrá escrito el Antiguo Testamento? ¿Para qué se habrá escrito el Antiguo Testamento? ¿Saben qué dice el Nuevo Testamento? Para nuestra enseñanza. Es para usted y para mí este mensaje que Saúl no lo supo obedecer o llevarlo a cabo. Si se anima, Fernando, usted puede buscar Ageo capítulo 1, versículos 5 al 8. Ageo está acá, antes de Zacarías. Así que por ahí al final de la Biblia, Ageo capítulo 1. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Amén. Hasta aquí. Quizá usted no habrá entendido nada, pero yo se lo voy a explicar. ¿Sabe lo que le está pidiendo Dios a los seres humanos? Que en primer lugar pongamos las cosas del Señor en primer lugar. El pueblo de Israel había olvidado que tenían que reparar el templo. Dios dice, miren cómo están luchando, están sembrando y se recogen poca cosecha. ¿Saben? En el mundo que vivimos, estamos viviendo con problemas. A nadie le alcanza el sueldo, a nadie, todo el mundo se queja de todo,
¡Qué horrible, qué horrible, qué horrible! ¿Sabe lo que dice? No lo busquen. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Otro paso, porque tengo que andar rápido, no podemos leer todos los versículos. ¿Usted recuerda lo que dice 1 Corintios 10:31? Así que si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Qué diferente en el mundo que vivimos. Ay, cuando hago algo, usted sabe que, bueno, si cuento algo, hice un desastre. ¿Qué puedo hacer de eso? Queridos, nos olvidamos que estamos para hacer todo lo que hagamos para la gloria de Dios. Ahora la pregunta era, Saúl, ¿qué estaba haciendo? Lo que tenía que hacer era para la gloria de Dios. Saúl se olvidó. Bueno, mis queridos, volvemos a primera de Samuel, porque vamos a estar ahí en 1 Samuel, capítulo 15. ¿Saben? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1, Saúl está siendo puesto a prueba por Dios. Esta es la segunda vez que Saúl está siendo puesto a prueba. Usted y yo, queridos hermanos, porque este pasaje es para nosotros, escrito para nosotros, y tenemos que ver, si Saúl se equivocó, usted y yo no nos equivoquemos. Esta es la segunda vez en 1 Samuel 15:1 que Saúl está siendo puesto a prueba. La primera, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue puesto a prueba Saúl? ¿Saben cuándo? Yo se lo voy a contar a mi manera. ¿Recuerdan cuando Saúl con sus hombres de guerra, los escogidos de Israel, fueron a enfrentar a los filisteos? Y salió un filisteo grandote ahí. A Saúl le temblaban las manos, las pies. ¡Qué soldado valiente! ¿Saben? Aparece David. Y va y hace algo increíble. David dice, yo vengo en el nombre de Jehová contra ti. ¡Pum! Y el gigante cae al suelo. Y no pasa nada. Todavía Saúl todavía no expresó quién era Saúl. ¿Qué le pasó a Saúl? ¿Saben? Saúl era un hombre carnal totalmente. Todo lo que pensaba era en el placer de su cuerpo. ¿Saben cuándo se le despertó a Saúl la lamparita? Cuando llegaron ahí al pueblo de Israel, a Jerusalén. ¿Y quiénes fueron los que afectaron a Saúl en su actitud para fallar la primera vez? ¿Saben quiénes fueron? Las mujeres. Las mujeres salieron cantando, Saúl mató sus miles, pero David sus 10.000. Ustedes dirán, ¿esa fue la prueba? Sí. No tengo tiempo de buscar todos los versículos. ¿Recuerdan cuando lo eligen como rey a Saúl? Del hombro para arriba era el más alto. Todas las chicas. ¡Qué atracción! Toda la atracción era sobre él. Él tenía un físico maravilloso. ¿Saben? Ese es el problema que tenemos. Las chicas ven esos muchachos maravillosos así, brum, se desparraman. ¿Qué le pasó? ¿Se desmayó? Bueno, se lo cuento así a mi manera.
¿Saben qué? Saúl sintió en ese momento celos. David era chiquito. ¿Qué chica va a mirar a un muchacho que quizá no era ni bonito ni nada? Pero Saúl sí tenía una presencia tremenda. Y Saúl dice, pero no entiendo, a este le dan 10.000 y a mí. Y saben, ahí estalló Saúl. Un hombre carnal, totalmente carnal. ¿Y saben lo que salió a lucir? Mientras Fernando busca rápidamente Gálatas 5, 20 y 21. ¿Saben? Él puso en obra la carne y fracasó rotundamente. Gálatas 5, 20 y 21. Escuchen bien, para que tengamos cuidado. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gracias. ¿Saben? A Saúl se le despertó cuando David y todo el ejército y Saúl llegaban y las mujeres empezaron a cantar. A David se le despertó la envidia y los celos. ¿Saben, queridos? Esto es una enseñanza para la iglesia, para que cuando la iglesia sale a trabajar, la gloria no es ni para la iglesia, ni para el pastor, ni para nadie, es para Cristo. Amén. Todo nuestro trabajo, no importa quién lo hizo para el Señor. Pero ahí, pero qué cosa increíble. Y saben, los frutos de la carne, las obras de la carne, salen a batallar en nuestro cuerpo. Y ahí comenzó la envidia y los celos. Y Saúl fracasó rotundamente, de una manera tremenda. Entonces, queridos, puso en obra la carne y fracasó. Y esta es la segunda prueba, porque puso su propia voluntad sobre la voluntad de Dios. Y también fracasó porque no mató al principal. Ustedes están en 1 Samuel 15. ¿Quieren ver el versículo 8? ¿Saben, estaba cumpliendo o no estaba cumpliendo? ¿Saben quién era Agag? Bueno, después se lo cuento. Fernando, usted puede leerlo, por favor, 15:8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y el 9 también. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Gracias. ¿Saben lo que estaba haciendo Saúl con su ejército? Codiciaron. La codicia no es obra de la carne. Pero mirá, aquel. ¿Y saben cómo la codicia comienza? Cuando le damos lugar a las obras de la carne. Ahora la pregunta es, ¿cuál era el pecado más grande de Saúl? ¿Alguno se dio cuenta? No, bajen la mano y levántenla de a uno. ¿Cuál era el pecado más grande de Saúl? Ayúdenme un poquito así. Los celos. Rebeca, usted estaba levantando. No. La desobediencia. ¿Cómo? La desobediencia. La desobediencia. La desobediencia. La desobediencia es un fruto del pecado que cometió Saúl. Pero ¿cuál era el pecado que llevó a cabo? Los celos. ¿Cómo? Los celos. Los celos. También un fruto del pecado.
¿Saben cuál era? ¿Quieren verlo? Fernando, por favor, el versículo 23, fuerte ahí, para que lo veamos. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Amén, hasta ahí. Obstinación. Saúl era un obstinado. ¿Qué es obstinación? Porfiado, terco, tenaz. Mantenerse en su resolución. Yo voy a hacer lo que yo creo que sea lo mejor. Para eso soy el capitán o el superior del ejército y sé lo que tengo que hacer. Pero usted y yo, mis queridos hermanos, no tenemos que hacer lo que nos parezca lo mejor. No importa cuánta capacidad tengamos. ¿Saben? La obstinación tiene un espíritu intratable que rehúsa creer a la palabra de Dios. Eso es obstinación. Queridos, ahí estaba Saúl. Y aquí está el pueblo cristiano, que tiene que seguir adelante, todo para la gloria de Dios. Después vamos a mirar un poquito más adelante las obras de la carne. Miren la preocupación de Saúl. ¿Cuál era la preocupación de Saúl? ¿Quieren verlo? Fernando, fuerte, el versículo 30, para que lo oigamos. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. Amén, hasta allí. Samuel, por favor, ven conmigo y yo quiero que mi pueblo me aplauda, porque mira, hemos matado pero miles de amalecitas. No los mataron todos. ¿Saben, queridos? Qué tremendo, pobre Saúl. La preocupación de Saúl estaba más en preocuparse de cómo sería visto por el pueblo que cómo lo vería Dios. Así es la triste situación de los cristianos en este tiempo. Hoy día, esperando que me aplaudan y sin preguntarme, ¿pero qué dice Dios de mí? Porque cuando entro en este libro me voy a encontrar qué es lo que dice Dios de mí. Agar es un tipo y figura de la carne. Y saben, la carne tiene que ser destruida. No tengo tiempo, pero les voy a relatar los versículos para los que anotan. Gálatas 2:20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Un hombre crucificado no puede hacer nada. Está muriendo en debilidad, está siendo crucificado. En Colosenses capítulo 3, versículo 3 dice: haced pues morir lo terrenal, 3 y 5. Haced pues morir lo terrenal, lo carnal. Bueno, mis queridos, les voy a adelantar algo del mensaje y después vamos a entrar. ¿Saben qué triste fue la historia de Saúl? Por no haber obedecido al versículo 1 del capítulo 15 de Primera de Samuel. ¿Saben cómo murió Saúl? ¿Alguien sabe? Vino una malecita y se le paró arriba y lo mató. Una malecita. ¿Saben aquel que él dejó con vida? Por eso les voy a explicar algo cuando ustedes no entiendan y no entendemos. Cuando Dios le da una orden en el versículo 3, ve pues y hiere a Amalec, destruye todo lo que tienes, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. Queridos, pareciera que fuera contrario
a la ley de Dios, allí en Éxodo, en Levítico, en Número, en Deuteronomio, pero no es así. Repito, esto es una enseñanza para usted y para mí. Cuando nos convertimos, matamos los pecados grandes. Ay, sí, el adulterio, qué horrible que es el adulterio, pero qué cosa espantosa. Y la mentira, bueno, la mentira, usted sabe que la mentira, hay pecaditos que uno los guarda acá y uno los acaricia. Bueno, usted sabe que yo soy así, a mí me gusta esto, usted sabe que yo soy un buen creyente, pero este pecadito, usted sabe, le llamamos, cuando habla de los niños de pecho, sabe que está hablando que ese niño va a crecer o no. La mayoría de los que están acá los tuve en mis brazos, que eran chiquitos, ahora son tan grandes que ya no tengo fuerza para levantarlos. Crecieron, y saben cuando crecen, qué peligro. Bueno, los pecados chiquitos que nosotros no queremos destruir, que es lo que habla este pasaje, no te apiades, mátalo. Yo tengo que destruir, anular mi carne, crucificarla. No, pero usted sabe que yo la amo tanto, yo me quiero tanto, yo no puedo. Y usted sabe que hay cosas, sí, hay cosas que usted va a tener que entender, que de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. La vida del pecado quedó atrás, todo es hecho nuevo. Bueno, no puedo darle más introducción y vamos a entrar directamente. El tema, la voluntad de Dios. El primer punto, tenemos 12 nada más, así que creo que así en una pasada lo pasamos. El primer punto, usted y yo tenemos que conocer la voluntad de Dios. Porque ¿cómo la hago si no la conozco? Ustedes saben, tengo un problema tremendo. A veces ustedes y la gente de afuera y de todos lados me hablan, pero como no les oigo, no sé lo que... Me dice, pastor, ¿y usted hizo esto? No. No había conocido, no había oído, no había entendido. Espero que ustedes oigan. Y yo también. Conocer la voluntad de Dios. ¿Alguien recuerda Juan 5:39 para ayudarme de memoria? Escudriñar las Escrituras. Sí. Fuerte, fuerte. No, por ese pedacito, ¿no? Escudriñar las Escrituras porque a vos... Porque en ella. Bueno, vamos a esperar. 5:39, sí. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Escudriñar. ¿Saben lo que quiere decir escudriñar? No quiere decir leer. Lea. Bueno, ya lo leí mil, estoy aburrido, ya leí toda la Biblia, ya no la quiero leer más. No, el Señor no dice que usted lea la Biblia, dice que usted y yo escudriñemos las Escrituras, porque ellas están dando testimonio de Cristo y yo tengo que conocer la voluntad de Dios. Bueno, me van a tener que acompañar porque no nos vamos a acordar de Efesios capítulo 5, versículos 15 al 18. Si Oscar los tiene, le voy a pedir porque así me ayudan un poquito. Efesios 5, 15 al 18. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos
de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Amén. Amén. El primer versículo que leíamos, escudriñad las Escrituras. Y luego dice, mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios. Este libro tiene que ser como para el salmista, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Seguimos adelante para que la palabra de Dios siga hablándonos. Romanos capítulo 12, y recuerden, este es un versículo muy importante, porque para que sepa que la voluntad de Dios, Fernando, por favor, 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén. Usted y yo tenemos que comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¡Qué cosa maravillosa! Ahora les decía a mis hermanos, qué testimonio que dieron estos jóvenes ayer ahí en Tacuarembó. Dieron ese paso de obediencia hacia el matrimonio. Ahora las cosas son muy fáciles. No pierda el tiempo, tiene que ir al juzgado, tiene que pagar plata. ¿Le gusta una chica? Llévesela. ¿Está? Eso es el sistema del mundo, fácil y rápido. Pero la voluntad de Dios es que un hombre se case con una mujer y hasta que la muerte los separe, no se pueden separar. Qué cosa preciosa el plan de Dios, agradable y perfecto. Qué cosa preciosa lo que Dios hizo pensando en la felicidad del hombre y de la mujer. Pero seguimos adelante, esa es la voluntad de Dios. No lo busquen, yo les voy a leer 2 versículos en Juan. Dice Juan 7, 16 al 18, Jesús le respondió, el Hijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Usted y yo, el Señor Jesucristo nos dejó ejemplo. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Ejemplos he dejado. Vamos a Primera de Pedro capítulo 2, porque igual no me va a dar el tiempo. Primera de Pedro capítulo 2, mientras Fernando busca Miqueas 6, 7 y 8, Primera de Pedro 2.15 dice lo siguiente, 2.15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Bueno, cuando conozco este libro, voy a hacer callar la ignorancia de los hombres de este mundo. Primera de Pedro 3, 15 al 17, dice lo siguiente, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Miren lo que dice, ya que estamos ahí, Primera de Juan 2.17,
Si Oscar lo tiene, por favor. Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. El que hace la voluntad de Dios. Usted y yo tenemos que conocer la voluntad de Dios. Y Fernando, Miqueas, por favor, capítulo 6, versículos 7 y 8. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Saben, Saúl no se quiso humillar ante su Dios y fracasó rotundamente. ¿Qué pide Dios? Humíllate delante del Señor. Segundo punto, después que usted y yo conocimos la voluntad de Dios, ¿cuál será el segundo punto? Hacer la voluntad. Hacer la voluntad de Dios. Ah, qué importante es esto. Fernando, vaya buscando Marcos mientras yo busco Marcos 3, 33 al 35. Yo voy a buscar Hebreos, así vamos a andar más rápido. Marcos 3, 33 al 35. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Amén. Amén. ¡Qué privilegio! Hermanos de Cristo, solamente porque hacemos la voluntad de Dios. No, pero usted sabe porque yo soy de la religión, o yo soy del Templo Calvario, no. Si usted no hace la voluntad de Dios, no es hermano de Cristo. Hebreos capítulo 13, versículos 20 al 22, dice lo siguiente: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues he escrito brevemente. ¿Saben? Nos parece que hacer la voluntad de Dios es un disparate o algo muy difícil. No, mis queridos, no es. Es la bendición que tenemos hacer la voluntad de Dios, y tenemos que soportar esa palabra de exhortación porque el tiempo que vamos a pasar es breve. Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 39. Usted lo tiene, Fernando, 35 al 39. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. ¿Saben? Si retrocedemos, no vamos a agradar el alma del Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición,
sino que seguimos adelante porque queremos hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. ¿Sí? Yo me supongo, porque supongo los estudiantes especialmente, cuando van al liceo, o van a la escuela, o van a la UTU, y ahí hay que enfrentarse, la lucha es muy grande. ¿Saben? Recuerdo cuando señalaban así con el dedo, ah, mirá, el papá de este, y uno tenía que agachar la cabeza, qué lucha tremenda, hacer la voluntad de Dios, y tenemos que hacerla la voluntad de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Tercer punto, tener deseo de hacer la voluntad de Dios. Tener deseo de hacer la voluntad de Dios. Ay, qué tiempo difícil que vivimos. Sí, mire, yo creo, yo esto, pero mire, que lo haga otro, porque usted sabe que no, mire, no me mande a mí o no haga. Vamos a verlo. Fernando, Lucas 12, 45 al 47. Lo vamos a mirar los versículos, total, vamos a llegar hasta donde lleguemos. Lucas 12, 45 al 47. Fernando, por favor. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Gracias. Queridos hermanos, es un deber nuestro conocer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios y tener deseo de hacerla. Porque dice que el castigo va a ser muy grande. El que supo cuál era la voluntad de Dios y no la quiso hacer, va a recibir muchos azotes. ¿Quieren ver? 1 Corintios, ¿saben? Los corintios se gloriaban que ellos, 1 Corintios 16, ellos menospreciaban a Pablo y decían, nosotros somos de Apolo. Miren 1 Corintios 16, 12, si Óscar lo tiene, si no yo lo leo, por favor. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Ustedes saben que hoy salir a hacer avanzada, hay mucho calor, salir a hacer una visita, qué bravo que se pone, no. Algún día cuando yo sea más grande, siempre vamos teniendo una excusa y posponiendo. Y saben este Apolo, que ellos tanto se gloriaban los corintios, que Apolo era el de ellos. Y ahora Pablo le pide a Apolo que vaya, y no. Estoy harto de esos hermanos, no quiero ir. ¿Saben, queridos? Ni usted ni yo tenemos derecho de decir que estamos hartos de predicar el Evangelio, de que estamos hartos o de que no queremos. Tenemos que ir porque ese es el mandato del Señor. Santiago, capítulo 4, lo podríamos decir de memoria, pero ya lo vamos a leer. Fernando, Santiago 4, 16 y 17. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén.
al que sabe lo que hace, que tiene que hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Es la palabra de Dios lo que lo dice, no lo digo yo, lo está diciendo el Señor. Hermanos, tenemos que hacer lo que debemos de hacer. Las almas se pierden. Que se pierdan. ¿Qué le voy a hacer? ¿Saben? Hoy andaba en la calle repartiendo folletos. Me pasó algo que nunca me había pasado. Vi un señor, se bajó del coche, parado al lado del coche, la esposa fue a hacer las compras, supongo yo. Digo, señor, tengo que hablar con usted. Me dice, no, dice, no quiero lo que usted está repartiendo. Dice, a mí, ¿usted sabe lo que yo le digo a mi esposa? No sé. Dice, José tendría que ser un testigo de Jehová. Dice, porque él se pasa trabajando. Bueno, no, yo no tengo que ser un testigo de Jehová. Yo tengo que ser un testigo de Jesús. Amén. Y salir a trabajar y repartir. Él me dijo, yo soy testigo de Jehová, yo lo admiro a usted. Bueno, no me admira, admira al Señor. Qué tremendo que es. Cuando sabemos lo que es bueno y saben, las almas se pierden. Y lo único bueno que hay es el Evangelio, las buenas nuevas. Entonces ahora, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Si ustedes me permiten, voy a entrar en el primer punto del mensaje. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ustedes saben que no entiendo nada. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, vamos a mirar el primer punto. Si Dios me permite, y el próximo domingo voy a dar todo el tema. Así que el primer punto de cuál es la voluntad de Dios. Saben, mis queridos, la voluntad del Dios soberano que está en el cielo, toda su voluntad es que las almas se salven. Él no quiere que nadie se pierda. La voluntad de Dios es nuestra salvación. Fernando, Juan 3, 16 y 17, por favor. Quiero que, aunque conocemos los versículos, pero por favor, escúchenlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Amén. Porque no envió Dios a su... ¿Saben? A veces la gente mira la cruz y ve al Cristo crucificado y dicen, pobre Cristo, mírenlo ahí, derrotado. No, mi Cristo no está derrotado. Él estuvo una vez en la cruz. Él cumplió la voluntad del Padre perfectamente. ¿Y saben lo que Él quiere? Juan 17, yo les leo para que no tengan 18 al 20. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¡Qué privilegio, hermanos! Predicar el Evangelio, hablarle a las almas de Cristo. ¡Qué privilegio bendito! Esa es la voluntad de Dios. Esa es la bendita voluntad de Dios. Fernando, 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 al 6, por favor. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. ¿Saben?
A veces la gente dice, ay, ¿cómo usted quiere que la gente se salve? Voy a ser sincero con usted. Si fuera por lo que yo quiero, pobre. Queridos, es por el amor de Dios. Dios es el que quiere que todos los hombres, todos los seres humanos sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad, conozcan a Cristo como su Señor y Salvador. Y le leo un último versículo y terminamos aquí. Conociendo la voluntad de Dios en nuestra salvación. Mateo 18, yo le leo para que no tengan que buscarlo, 11 al 14, dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija por más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. Oh, queridos, a veces ando orando y diciéndole al Señor, Señor, si pudiéramos ver un alma que se rinda a Cristo, un alma que sea salvo por la fe, qué gozo. ¿Saben? Pero el gozo está en los cielos. Cuando un alma se salva, en el cielo hay gozo. Pero cuando los cristianos hacen la voluntad del Padre, en el cielo hay fiesta. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Les pido perdón porque se me fue el tiempo. Vamos a pedirle a Fernando que termine con unas palabras de oración. Oremos. Nuestro Padre amado que estás en los cielos, queremos darte gracias porque lo que hemos escuchado es tu palabra y tu palabra es clara, Señor. Gracias por tu preocupación, oh Señor, en hacernos saber cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Y te rogamos que nos ayudes, Padre, a obedecer a tu voluntad. Que no seamos como Saúl, que sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo. Oh Señor. Ayúdanos a serte fieles, Señor, Sí, Padre. y poder hacer tu voluntad. Gracias por tu siervo. Oh, Gracias por nuestro querido hermano que has usado, que a través de él nos has hablado. Bendícelo, fortalécelo oh Señor. y sigue usándolo de nuestro para la gloria de tu nombre, Señor. Oh Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí. Bendice a cada uno de aquellos que han escuchado por las redes sociales. Oramos para que tu palabra no vuelva a ti vacía, Oh sí, Padre. sino que se haga la obra para la cual tú la has enviado. Amén. Toda la gloria sea para ti, Señor. Despídenos con tu paz y con tu bendición. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. El viernes a las 16 horas, oración acá en el templo. Y los que no estén pueden orar en vuestras casas, pero ya podemos reunirnos para orar y apoyarnos uno al otro. Y el próximo domingo, 18:30 horas, si Dios lo permite, seguiremos con el tema la voluntad de Dios. Si no, Dios tendrá su voluntad en el mensaje que nos permita presentar. Dios les bendiga, tengan una buena semana con el cuidado del Señor. Gracias.